Hola, mi nombre es Rancelis Hernández, estudiante de Ciencias Políticas. En este video les voy a hablar sobre el conjunto de aspectos expuestos en el libro La espiral del silencio por Elizabeth Noel Newman. Al respecto, uno de los aspectos son todos esos medios o técnicas que se utilizan para medir la opinión pública. En primer lugar se encuentran todos los métodos de investigación demoscópica, que estos permiten conocer las opiniones, las aficiones y comportamientos del individuo a través de los sondeos de opinión. En segundo lugar están los métodos de investigación de comprobación mediante las encuestas. Estos permiten conocer las opiniones, creencias y ópticas del individuo a través de un cuestionario. En tercer lugar se encuentra el método panel, el cual es una encuesta que se realiza varias veces al mismo grupo por un largo periodo de tiempo para determinar si existe una variación. En cuarto lugar se encuentra el test del tren. Esto es una técnica que consiste en una serie de preguntas a dos grupos que puede estar a favor o en contra de un tema en específico. El supuesto básico es comprobar si uno de los grupos puede expresar públicamente sus opiniones, y el grupo que mayor exprese sus opiniones es el que tendrá un impacto e influirá más, y el grupo que decida quedarse callado terminará por incorporarse al grupo de mayor peso. En quinto lugar se encuentra el test de la amenaza. Esto es un test que se utiliza a dos grupos, uno a favor y uno en contra, y consiste en mostrarle una imagen sobre el tema en específico al grupo que esté a favor del tema. Una de las personas de la imagen va a determinar que está en contra del tema en específico y va a ir en contra de él. La segunda persona de la imagen no va a terminar su frase. Con esto lo que se va a demostrar es que el grupo que está a favor del tema se va a sentir amenazado porque no se sabe la opinión de la otra persona y termina por incorporarse a la opinión de la mayoría, y la opinión es que el tema en específico está mal. Como lo dice Alexis Tockleberg, se dice que se tiene más temor al aislamiento que al error, y por eso, con este miedo a estar aislado, termina por incorporarse a la idea de la mayoría. Por otro lado, el otro aspecto es porque se produce limitación. El primer motivo de limitación es la búsqueda de la aceptación. Se dice que en la conducta imitativa, el que es diferente queda aislado, y por eso en esa búsqueda de la aceptación siempre se van a copiar las ideas, se van a copiar las modas, esas tendencias, y las van a imitar para que queden aceptados. Como lo dice John Locke, ni siquiera una de cada 10.000 es lo suficiente insensible para no importarle que el entorno social le niegue su aprobación. El segundo motivo de limitación va muy ligado al primero, que es el temor a estar aislado. Es ese temor al rechazo, a estar solo, a la mala fama que hace imitar las ideas. Y el tercer lugar es esa búsqueda esa búsqueda del aprendizaje que tiene el individuo para adquirir los conocimientos y aumentar la presión de las ideas y conocimientos del individuo, y por eso también imita. Por otro lado, en cuanto al aspecto de por qué se dice que la opinión produce integración, se dice que el individuo está inmerso en su entorno social, le importan las ideas, las opiniones de la colectividad, o sea, depende del juicio del ajeno, de la colectividad, y a partir de allí, a ese temor a la separación, a estar aislado, siempre va a producir una integración social, ya que la naturaleza social del hombre es estar integrado, es estar unido con su entorno, con sus amigos, con su familia, entre otros. Y por otro lado también se puede decir que la opinión pública es un control social, donde su objetivo es promover la integración social y un nivel de consenso, y en esta promoción del consenso es donde la idea de mayor peso va a producir una integración social, una unidad para mantener siempre dado que hablar, las opiniones expuestas o un proceso de imitación. Por eso se puede decir que en la opinión se expanden las ideas, se realiza el proceso de imitación y termina por producir una integración social. Por otro lado, entre las fuentes de la opinión pública se tiene que una de las principales fuentes es el individuo en su entorno social, en la familia, en su entorno de su comunidad, en su trabajo, en sus amigos, entre otros. El individuo como fuente de la opinión pública. Y en segundo, una de las grandes fuentes en la actualidad son los medios de comunicación de masa, ya que son medios unilaterales, indirectos, pero públicos, que tienen gran peso en la sociedad. Por otro lado, el último supuesto es ¿de qué trata la teoría de la espiral del silencio? Esta teoría parte del supuesto de que el individuo le tiene miedo a estar aislado, y en este miedo siempre va a comprobar sus opiniones y su modo de comportarse. De esta manera, si un individuo está o cree que está en la opinión de la mayoría, siempre va a expresar sus opiniones con confianza, mientras cuando no está en esa opinión de la mayoría va a decidirse quedarse callado hasta que se cambie el núcleo duro.
Por eso se dice que el miedo al aislamiento es la fuerza que tiene mayor impacto para empezar el proceso de espiral del silencio, porque siempre los grupos van a terminar incorporarse a la idea de mayor peso, y es ahí cuando empiezan a dominar la escena. De esta manera se puede decir que el proceso de la espiral del silencio empieza cuando una idea comienza a expandirse y comienza a dominar el clima de opinión, y es en este proceso cuando empieza a dominar la escena, la idea de mayor impacto, donde la multitud cambia sus opiniones a estas ideas de mayor fuerza y termina el proceso de espiral del silencio. Por eso se dice que aquellas personas que buscan una aceptación dentro de la sociedad siempre se van a mover al carro ganador, a donde está la idea del mayor consenso, a donde creen que tiene mayor posibilidad. Y esto sucede en las elecciones. Se dice que cuando un candidato sabe que va a ganar, puede decirse quedarse en silencio hasta que se den las encuestas. Y cuando esto sucede, van a empezar un proceso de espiral, las ideas comienzan a expandirse, que es el ganador, y se resulta el efecto del carro ganador, y aquellos grupos que son mini, que están buscando la aceptación, se van a cambiar con esto y dan por ganar, o van a ayudar a ganar a este candidato por ese proceso de espiral de silencio, que siempre se va a cambiar al grupo donde esté el mayor consenso, la mayor opinión, y donde esté lo que tú crees que tu opinión sea aceptada por la mayoría. Así se puede decir que el proceso de la espiral parte de un proceso de aislamiento, un proceso de aceptación, y termina por expandir la idea. Por último, se puede decir 5 supuestos básicos de esta teoría. El primero es que la sociedad siempre termina amenazando por aislar al individuo. El segundo es que el individuo vive con este miedo al aislamiento. El tercero es que depende de este aislamiento, va a evaluar el clima de opinión. Y el cuarto es que según este clima de opinión, una persona va a expresar sus opiniones o va a decir quedarse callado. Y el último es que todo este proceso es como se forma, se mantiene y por último, o se puede cambiar la opinión pública. Esto fue todo, y se puede notar cómo la idea parte de una aceptación que tiene el individuo, pero puede romperse porque existen líderes que están en contra de este proceso de limitación, tienen sus propias convicciones, pero tienen gran fuerza, que también puede producir un proceso de espiral como es este. Esto fue todo, muchas gracias.